La línea vertical CD mayúsculas debe ser considerada con la del valor de crianza. Los buenos criadores están colocados al lado derecho de esta línea. El sexto B mayúscula ha hecho un error mayúsculo. Nos muestra que podíamos haber criado con la columna 2, 4 y 9. Solo la 9 es buena para la crianza. En manos de un criador experto, la paloma promedio de las columnas 7 y 8 obtiene mejores resultados que las palomas de las columnas 9 al 12. El ojo de experto es algo que debe ser desarrollado. La diferencia entre expertos es, no obstante, inmensa, tanto por lo que se refiere a conocimientos generales como a su capacidad discriminatoria. No conozco a nadie que se crea tan sabio que ya no pueda aprender de nadie. Gente como Tessio, O'Brien y Bonsma se caracterizan por su interminable lucha hacia la perfección. No hay un hombre entre mil que tenga la precisión de vista y juicio suficiente para convertirse en creador eminente. Si posee estos dones y estudia su materia durante años y acaba dedicado toda su vida a ella con indómita perseverancia, triunfará y realizará grandes mejoras. Si carece de cualquiera de estas cualidades, seguramente fallará. Pocos creerán, sin duda alguna, que años de práctica y una capacidad natural son requisitos para convertirse en un hábil creador de palomas. Charles Darwin. La estirpe de los Janssen y otras mundialmente famosas. Jos de Sieu, editor del NPO, revista de la Federación Holandesa de Corredores de Palomas, de Eindhoven, Holanda, subsidiaba la carrera de la Reina de San Vicente, 1000 kilómetros, 620 millas. La competencia nacional más grande de larga distancia del mundo, me preguntó una vez. ¿Por qué piensas que la línea de los Janssen de Arendon es valiosa? ¿Por qué consideras que es tan importante y única en el mundo de las carreras de palomas? Si fueras a hacer una lista de las mejores 2 docenas de líneas de este siglo, ¿estaría la de los hermanos Janssen entre ellas? Estas preguntas me inspiraron a comparar las cualidades de la línea Janssen con las mejores. En todos los sentidos, de Bélgica y Holanda, tales listas no solo son hipotéticas, sino que también existen en la realidad. Tenemos ejemplos en el mundo del ajedrez y del tenis, el llamado Elo Rating. También he visto tales listas en conexión con las carreras de bicicleta durante todo el siglo XX. La lista real de el mejor par de docenas de líneas en el presente siglo está aún siendo muy discutida. Yo mismo he estado debatiendo y argumentando esto durante 50 años. No se ha avanzado mucho, pero es muy interesante. El doctor Bricout de Jolimont debería ser el número 1 según mi parecer. Trataré de comparar esas aves con las de los Janssen. Su círculo, entre comillas, incluía a los creadores Ernest Duray de Ecausins, Cyril Demille de Heinz, Saint-Paul, Arthur Caramin de Chatteret, Oscar Blemont de Quillet, Alfred Massul de Louvier, Héctor Desmet de Gramont, Néstor Tremery de Audenburg, Javier Dumont de Chassard de Villers, Perwin, Charles Losignol de Marquigny, Aupont Gregor Chermain de Châtillenois, Arthur van den Eyden de Rouges, Guillaume Stassard de Anderlecht, Franz Hentek de Luxembourg-Bonbey y muchos otros. Las dos más famosas palomas Bricout que yo haya conocido fueron Ro de Barcelona, entre comillas, de los hermanos Danhaib de Baselecles, y Vale Barcelona, entre comillas, cuyo propietario era Adeline de Maret de Ottignies. Intentaré describir estas dos palomas fenomenales. En segundo lugar, aunque merece también el primero, es para Maurice Delbar, de Rons. Entre 1935 y 40, él fue campeón de peso completo, entre comillas. En el mundo de las palomas, tenía cuerpo y técnica y era capaz de noquear a sus oponentes con cualquiera de ellas. Delbar formó lotes por todo el mundo, aunque no tantos como los Janssen. En Inglaterra tenía campeones voladores que hubieran querido recomparar o cualquier otra cosa con tal de recuperarlos. Gustave du Soirdoine era un estándar en Holanda.
Su línea invencible es la base de la mundialmente famosa línea de Jan Arden de Steenbergen. El tercer lugar es para Alo Stickerbaus de Lowe. Y como seguidores Michael de Skam, Van Hasten de Lowe también, Leopold Bosting de Murslev, Gerald Van Gie de Verbeek, Marcel de Smet de Waregem, André Van Bruan de Lowe, que se desvía de muchas maneras del estándar Stickerbaut, los Berex de San Luis, Julien Matisse de Victe, Norbert Norman de Noque, etc. También se incluyen en esta lista los campeones costeños, entre comillas, Theo van de Vendle de Oudenberg, Charles van der Ries de Osten, los hermanos Catrice de Oscar de Crien de Moore, Emil Matern de Overspet, y los creadores de Amberes Cornel Horemans y Huskin van Riel, el cruzador Héctor de Smet de Gramont, cuyo Bricu Horemans encabezaron la formación. Peters Bifford de Batis, Raymond Cobut de Anderluz, quien construyó su línea con Durais y Comins, Raúl de Spital de Tournai, y por medio de él, Mac Russen de Lernes, cuyas mejores aves eran Horemans. Si usted piensa que debería incluir a Desmet Matisse y a Jean Grondelars, yo estaría de acuerdo. Ellos eran campeones mundiales en distancias medias. Mi intención es mostrar un propósito de todas las líneas que forman un trasfondo contra el cual comparar a la de los Janssen. Se anexan algunas fotos ilustrativas y algunos resultados que hicieron famosas a estas palomas. Cuando se me pregunta por qué considero la línea Janssen como inicial, doy la siguiente respuesta. Cada una de las mundialmente famosas líneas mencionadas, empezando con el Dr. Bricu, podrían haber sido mejores o haberse superado si se hubieran cruzado con una super paloma Janssen. Durante un periodo de varias décadas, los Janssen han creado super palomas. Famosas líneas que calificarían para tales cruzamientos son aquellas que carecen de las características vitales que son inherentes de las Janssen. Este libro es principalmente acerca de la línea Janssen, pero los otros campeones que he citado no son nada despreciables. No se me puede acusar de crear un papel especial Arendon citado, pero no me fue posible ver a los Janssen. Los veré tan pronto como sea posible, pero no tengo que visitarlos para saber que un cierto número de palomas en su lote no necesitan sangre nueva en su estirpe. Es obvio que cualquier signo de degeneración que se deba a la endocría debe ser eliminado y que el cruce se debe de efectuar con aves cuya sangre sea lo más lejana posible. De otra manera, no resulta. Para esas líneas que no vaya acorde con sus capacidades. Al contrario, eso es por lo que escribo de esos creadores y sus palomas. Sin excepción prácticamente, ellos han ganado muchos premios nacionales, algunos más de una docena, mientras que los Janssen jamás han ganado un nacional con su propio lote. Han ganado muchos a través de sus seguidores y los que comúnmente son llamados alumnos hoy en día. Han ganado docenas de nacionales e innumerables carreras. Los Janssen nunca han tratado una competencia nacional nada arriesgado, entre comillas. Si contamos todas las palomas ganadoras con sangre Janssen, podríamos decir que ellos han ganado cientos de nacionales. Si fuéramos a ir aún más lejos, podríamos incluir miles de victorias. Los creadores de todo el mundo de las palomas de carrera sueñan en tales triunfos. Ninguna estirpe ha construido tantos lotes exitosos como los Janssen y ninguna ha hecho felices a tantos creadores como la línea Janssen. El doctor Arthur Bricu de Jolimont y el senador Ernest Duray de Ecaucines. He mostrado algunos resultados del doctor Bricu en este libro. Él empezó a crear su línea en 1919. Su fama voló a la realidad en los grandes nacionales entre el 22 y el 32. En 1930 efectuó una subasta de aves viejas. ¿Eran todas sus aves viejas? En aquel tiempo no existían regulaciones. El anuncio de todas viejas, entre comillas, no era tomado al pie de la letra por todos. ¿Qué creador ávido se desharía de todas sus aves si no le urgiera el efectivo?
Este era el caso con el doctor Bricou. Julien Matisse dijo que el hombre no ha cambiado en los últimos 100 años y él sabía de lo que hablaba. Pero vamos a suponer que el doctor Bricou vendió todas sus aves. Creo que esto fue en 1930 en la Brasier de Dussac de Bruselas. De esta manera, otros creadores y portadores de la antorcha usaron su línea y continuaron su trabajo para ganar muchas carreras nacionales hasta que la gente empezó a murmurar. Después de la Segunda Guerra Mundial, este dominio cayó como un castillo de barajas. Sin embargo, he conservado y estudiado un número considerable de Bricou puros que eran aún de clase estándar mundial. El mejor, juzgando por el resultado de las carreras, fueron Rode, entre comillas, de Danhaib, Vale, entre comillas, de Demaret, y el rojo jaspeado que pertenecía a Robert Duby de Oregón, quien debió ganar el Nacional de San Vicente en el día en que Huskin Van Riel ganaron el primero y el tercer lugar en Lieja si solo hubiera participado. Nota el traductor del holandés. En aquellos tiempos se podía mandar una paloma a un nacional para que compitiera solamente en la porción del club o de la región. La paloma de Duby fue la única en el día. Creo que la compré para Piet Duy de Capel o para el equipo de Homens Van Twin. Yo era prácticamente parte del grupo en ese tiempo. 1930, el Nacional de Angoulême, organizado en Charleroi, que era un centro fuerte en esa época, lluvia, viento del norte, solo unas pocas aves de día considerando que la distancia eran 630 kilómetros, 396 millas. El ganador fue Bon Bleu, de Cyril Demille, ave de 1936 directamente de un par de Bricou. 1930, el Nacional de Pau, organizado por la Entente Belge. Primer lugar, la pluma blanca de Pau, de Ernst Duray, de Ecausins. Bricou puro, era una hembra jaspeada de blanco. 1931, Nacional de Libourne, organizado en Charleroi. Primero, segundo y tercero para el doctor Bricou. 1931, el Nacional de Pau, organizado por la Entente Belge. Ganador Ernst Duray de Escaucín, otra vez con la pluma blanca de Pau. La ganadora de 1930, ella fue vendida al cirujano escocés Dr. Anderson de Armadale en el distrito minero al este de Glasgow en 5,000 francos belgas. Duray no necesitaba el dinero. 1932, el Nacional Angoulême de Sas, organizado en Bruselas por la Entente Belge, ganador Oscar Blaimont de Quillet, cerca de Charleroi, con un Bricou plateado descendiente de Malat, entre comillas. Él estaba aún vivo en 1945, soportaba su edad bien. Por ejemplo, se veía mejor que Petit Chendré, entre comillas, de Hector de Smet, que casi lo voló hasta matarlo. 1933, Nacional de Pau, organizado por la Entente Belge, ganador Ernst Duray, o esta vez con Ekaile, entre comillas. Duray obtuvo los lugares primero 15, 20, 28, 34, 51, etc. En el invierno 44-45, yo hablé varias veces con Duray y lo vuelvo a mencionar aquí porque es considerado el primer campeón mundial belga. Era un hombre de sabiduría y experiencia que había emprendido la viudez, entre comillas, del doctor. Él tuvo su primer Bricou en 1919, una nieta azul del Malat Junior. Suena como si tuviera un hospital que esposó con Ruche Carreau, una de las mejores palomas de su tiempo. Las mejores palomas que pudo conseguir Duray fueron un hermano de Julio César y una hija de Carabaté. Carabaté significa lechuguino, con chorreras. Cualquiera que tenga muchas de esas palomas en su lote tiene pocas probabilidades de convertirse en campeón. Uno de vez en cuando no perjudica, pero demasiados ya no es bueno. Desperfectos como ese aparecen y desaparecen. Es lo que se llama un atavismo. Duray pudo obtener la hija de Carabaté en 1923 en Ecausnis. Produjo un lote superior con una hembra llamada Ideal, entre comillas, que fue la madre de Reproductis,
entre comillas, que a su vez fue vendida en el Palacio Sur de Bruselas el 17 de diciembre de 1933 por el precio récord de 5.000 francos belgas más gastos de subasta. Reproductis fue a su vez madre del famoso Écaille de Envas, entre comillas, ganador del Nacional de Pau de 1933 contra 3.341 palomas. En 1924, Duray comportó hermano de Julio César de la pareja que solo produjo campeones, con una hembra grisácea. Su media hermana, por el lado del padre, Duray logró su Rouge César, tercer nacional de Dax, tercero en el Nacional de Angoulême, 14º en el Nacional de Angoulême, 26 en el Nacional de Pau, 35 en el mismo, etc. Rouge César, entre comillas, es el padre del macho rojo Malín, entre comillas, tercero. En el Derby Nacional de Angoulême, 23 Nacional de Angoulême entre 1.004 palomas, 25 Nacional de Pau con 2.995 competidoras, 20º Nacional de Angoulême, 1.825 palomas, octavo en el Nacional de Burdeos, organizado por el EB, 2.336 palomas, 28 Nacional de Pau, 3.341 palomas. El canto del cisne para Duray fue vendido públicamente en Bruselas en 1933 en 4.500 francos belgas. Un precio enorme en esos días de economía tan mala, pero casi regalado. En el mismo año de 1924, el doctor Bricou le dio a su amigo Duray otro macho rojo, Derby, entre comillas. Descendía de Licht Velleman, hermano de Malade, entre comillas, y de una hermana de Cravaté, hablando de endocría. Apenas anoche estaba hablando con Camille Doncles de Wevelgem acerca de esto. Él es el encargado de Michael de Scam Van Hasten. Dijo que nadie había endocriado tan estrechamente como Michael, más por cuidado que por convicción, en seguimiento de las virtudes que él tenía de Aló Stickerbaum. A los 2 años de edad, el Derby de Duray ganó en 1926 el Nacional de Angoulême. Eso no fue todo, hizo mucho más. Ganó en Noyon entre 1.009 palomas, fue el 14º de Vendôme, primero en Angoulême en carreras organizadas en el Martinet de Bruselas, 10º nacional en Bruselas, 4º nacional de Pau, primer nacional de Salbris entre 1.043, etc. Derby y Rouge César eran plateados o harinosos, moteados de negro como muchas bricus. Tanto negro significaba un retroceso hacia los tinteros de los grisáceos. Son hermosas aves de pura sangre y apreciadas por los verdaderos conocedores por su color único. Mientras más permanecen en el lote estas aves, más o menos viejas, más impresionantes se vuelven, tanto su cabeza como de apariencia total. Harinosos estupendos. Entre 1925 y 1933, Duray envió 105 palomas a competencias de larga distancia. Él ganó 82 premios, entre ellos 5 primeros en carreras nacionales y segundo, tercero, cuarto y quinto. En diciembre de 1933, Duray cometió el error más grande de su vida al vender casi todas sus viejas aves en Bruselas. Todos sus mejores voladores estaban a la venta. Fueron comprados por creadores británicos y americanos, entre ellos el cirujano Dr. Anderson de Armadale, Escocia, que no solo coleccionaba la mejor clase de palomas del mundo para la crianza, pero también los mejores Bull Terriers ingleses. Pregunté a Duray cuál había sido la paloma más famosa del Dr. Bricou. Julio César y su hermano Petit Roux, fue la respuesta. 2 rojos relativamente pequeños. El Dr. Bricou ganó en una ocasión el primero, segundo, tercero y cuarto lugares en el Nacional de Burdeos, con 4 hermanos completos. Julio llegó con 10 minutos de ventaja. Petit fue segundo, tercero y octavo en el Nacional de Burdeos, 2 y 17 en el Nacional de Dax, además tercero y quinto en seminacionales de Angoulême. La hembra que ganó el Nacional de San Vicente organizado en Lieja contra 2.551 palomas fue la Chatenet, una hija de Julio César. El par más famoso del Dr. Bricou fue, de acuerdo con Duray, un hijo de Malade, y su propia hermana parecía apareada con Petit Roux, que obtuvo el quinto en el Nacional de Dax. Este endocriado de Malade fue también llamado Dark Beckerman, según Duray. Este debe de distinguirse de Licht Beckerman,
un hermano de Malá del cual Duray obtuvo su derby. A mi pregunta al senador Duray de cuál paloma del doctor Bricú le hubiera gustado tener, él me respondió sonriendo que a Bone Cailé. Este ganó el Nacional de Dax en 1925 con una hora de ventaja entre 4,000 competidores. También le pregunté en noviembre de 1944 cómo veía el futuro. Su respuesta fue: si el doctor Bricú y yo hubiéramos continuado con nuestras palomas ya siendo viejos, no tendríamos nuestras palomas superiores aún. El punto cardinal es: ¿quién ha podido crear las mejores palomas durante la guerra y en manos de quién van a quedar? ¿Competirán solo en cortas distancias como todos o vendrá una nueva generación de creadores? ¿Salvarán los ingleses la élite de las palomas belgas de larga distancia o serán los ocultos Delbar y Catrice los que dominen? Hay compañeros jóvenes y llenos de energía. ¿Dónde están los Fabrice y los Enches? La sagacidad de Duray se puso de manifiesto cuando contestó a mis preguntas con más preguntas. Su línea sobrevive a través de gente como Henry Tillman de Bubrins y Raymond Cobut de Anderluz. Ahora regresamos al mundo de esta escapada romántica a la realidad. La venta de su polluelo Le Reditunom, total de 142 francos belgas en diciembre de 1933. Esto era un récord mundial. Una vez leí, con esa suma se podían comprar 5 mansiones antiguas de 3 pisos cada una en Bruselas. León Petit puntualizó, sin embargo, estarían entonces totalmente vacías y a punto de caer. Algo similar se dice de las enormes ganancias por medio de pollas que obtuvo Cornel Horemans de Amberes. Fueron también expresiones de pura fantasía. Un hombre de quien se podía decir que ganó dinero como si fuera agua fue Georges Fabry de Lieja. Hizo un regreso como nadie lo había hecho antes. De acuerdo con innumerables críticos, Bricú y Durane estaban en el tope de sus capacidades en 1933. Fue en ese año que el pequeño fabricante de puros Henry Janssen de Arendon, manteniendo media docena de entusiastas hijos, comenzó a construir su línea de palomas que han soportado todo el estira y afloja del tiempo. Ahora, 50 años después, nadie habla de Bricú y Duray. 1934, Nacional de Angoulême des As, organizado por la Enten Belge, ganador un creador desconocido, Raúl Orgins de Jolimont, con un Bricú de pura cepa. 1935, Nacional de Limoges, organizado por la EB, primer lugar Oscar Blaimont de Culit, con otro Bricú pura sangre de la hermana de Julio César. Fui a verlo con Caisse de Will de Haute-Bossemer, cajero del banco de cambio de los granjeros de Tolén y un amigo del como chofer. Fue un hermoso día. De la mañana hasta la noche, las carreras de entonces eran simples brechas de arena y grava, con unos pocos brezos por aquí y por allá. Estas aves de Blaimont eran los bricús más finos que haya tenido entre mis manos. 1936, Nacional de Angoulême, organizado por la EB, 2.325 palomas. Primer premio, Alfred Mazul de Louvrier, con un bricú puro llamado Le Caporal, entre comillas. Debe haber sido llamado el Pequeño Cabo, como Napoleón. Creo que Héctor de Smet lo compró cuando Héctor estaba en su periodo bricú. 1937, Nacional de Angoulême, Entente Belge, 2.383 palomas. Ganador con 8 minutos de ventaja, Héctor de Smet de Gramont, con un bricú rojo llamado Le Bossu, entre comillas, el jorobado. 1938, Nacional de Saint Vicent, Entente Belge, primer lugar de Dr. Bricú de Jolimont, carrera difícil, solo un puñado de palomas llegaron en el día. 1939, Angoulême des As, Nacional EB, primer premio, Octave Huet de Falmignou, cerca de Dinat, en el Meuse, con un Bricú Tremery. Lo visité y creo que me dijo que lo había vendido a Jérôme Bereque de San Luis. 10 años después, 1949, Nacional de Saint Vicent EB, Huskin Van Riel,
pusieron todo en juego para ganar el primero y tercer lugares organizados en Lieja. Dieron la señal un domingo en la mañana alrededor de las 8. Solo una paloma de todas las de Bélgica pudo llegar el sábado anterior antes de que se cerraran las inscripciones. Era un macho rojo jaspeado que pertenecía a Robert Duby, un minero de Quarignon. Hice un viaje especial para ver esta paloma en su lote. Si se hubiera apostado en polla, él habría ganado media tonelada de dinero para su amo. Este, sin embargo, era un pequeño creador que trabajaba en las minas de Mons. Vincent van Gogh trabajó en esa región. Este palomo era un bricú de 1000 caramín de la más pura cepa. Yo terminé el bachillerato en Middelharnis en 1930. Nuestro maestro de francés era un belga de corta estatura. Él era el doctor J.A.A. Bridax de Saint-Truiden, muy conocido por sus cerezas. En 1918 se había escapado a Holanda como refugiado político. Había sido sentenciado a muerte. No se sabe mucho más acerca de él. Éramos adolescentes en ese tiempo, sin estar enterados de qué era lo que pasaba a nuestro alrededor. Esto cambiaría después. En 1940 regresó a Bélgica y se convirtió, entre otras cosas, en alcalde de su pueblo. En 1945, la situación cambió otra vez y oímos que había sido ejecutado por colaboración armada con el enemigo. Aparentemente no era cierto. Era un hombrecito incapaz de matar una mosca. Le perdonaron la vida, pero lo exiliaron. En 1930 le enseñé al doctor Bridax una fotografía del doctor Bricou y le pregunté que quién era. Sin pensarlo mucho me dijo, Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary. Flaubert se volvió mundialmente famoso con ese libro. Lo tuve en mi lista de literatura y el coex-examinador, el reverendo Kropp, me preguntó acerca de él. Esto fue, sin embargo, en el último minuto antes de la campana. El doctor Bridax dijo, este candidato es un ardiente colombófilo y piensa que el campeón mundial de ellos es igual que Flaubert, como 2 gotas de agua. Debo ahora empeñarme en la tarea de comparar la línea Janssen con la del doctor Bricou. ¿Qué tenían en común? Su cualidad común más importante era su sentido infalible de la orientación y su habilidad para engordar, entre comillas, con poca comida. Los mejores representantes de ambas líneas tenían ojos brillantes. Los Bricou tenían más color chocolate y castaño en sus... mientras que de los Janssen se podía decir que estos eran de color plata sucia. Ambas líneas eran húmedas, entre comillas, palomas con plumaje abundante y lleno. Bricou había evolucionado y se había convertido en especialista de largas distancias. Los Janssen no habían hecho esto, pero habían demostrado que, al menos como creadores, estaban por todas partes. Ellos podían volar cualquier distancia y a cualquier carrera. Los Bricou tendían al tipo pato, entre comillas, y los Janssen no, pero nunca había la queja de estos últimos fueran débiles de lomo o cuerpo. Ro de Barcelona, entre comillas, de Dan Hybe, era una paloma tipo granja, fuerte como un oso y de anchas espaldas, con ojos y plumas no muy especiales, ni tímida ni atrevida, y sin gran personalidad. Cuando se abría el cesto probablemente se decía, aquí vamos otra vez muchachos, tómenselo con calma, no nos vayamos a romper una pata. Parecía una paloma a la que no podía sorprender ninguna situación y terminaba todo lo que empezaba. Fue tercero en San Vicente entre 1908 palomas, séptimo en el Internacional de Bilbao entre 4.425. Ganó el Internacional de Barcelona entre 3.339 y tercero en el Nacional de San Sebastián entre 2.929 palomas. Produjo sus mejores polluelos cuando fue apareado con una hermana de Balón, entre comillas, de Delbar. Una de las 2 hijas que Delbar recibió, una azul jaspeada, fue la madre de un ganador del Nacional de Angoulême. Yo hubiera preferido tener el Vale Barcelona, entre comillas, de Demaret.
Él vive con las palomas que pertenecen a Wignacker de Hensis, y allí están también los rojos y plateados de la línea de Brienne. El color es más fácil de heredar que la capacidad de volar, pero son aves muy fuertes y continúan una brillante tradición.